Inicialmente leemos del 6 al 9. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. En la NTV vamos a leer la palabra. Estemos de pie todos los que ya hemos ido ofrendando, los que también por reverencia a nuestro Dios. A los amigos, bienvenidos. A los hermanos y hermanas, bienvenidos de todo lugar. Los que están por la radio y por la página, Dios les bendiga poderosamente. Dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús: Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Por favor, los ancianos de la iglesia dirigen la oración. Aleluya, aleluya. Háblanos a todos, Señor Jesús. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, toma nuestra atención, nuestros pensamientos, que nuestro corazón y nuestra alma esté tranquila delante de ti. Háblale al corazón de los amigos, también edifica a los hermanos por completo. Amén. Tenga la bondad de sentarse dándole gloria al Señor. Vamos a complementar esa lectura ahí mismo en el capítulo 1, pero saltamos del 9 al 19. Juan 1, 19, para seguir leyendo sobre el mismo personaje. Juan 1, 19 dice hasta el 27: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. El 10: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes: a él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron a sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? ¿Sigo? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. ¿Sigo? Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron: ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estábamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías,
ni Elías, ni el profeta. ¿Con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Con esa base bíblica, quiero invitarle a meditar unos minutos en el pensamiento cuando mi creer está desorientado. Cuando mi creer, lo que creo, mi creencia, mi capacidad de creer, está desorientado. Retomando el Salmo 73, el salmista Asaf creía que estaba bien orientado en lo que hacía, y él con sus propias palabras nos cuenta que por poco fracasa, ¿verdad? Salomón escribió en reiteradas veces en los proverbios: hay caminos que al hombre le parecen, pero el que parezca no quiere decir que son. El salmista Asaf luego dice que se sintió tan avergonzado que se comparó con una bestia que no entendía. Pero qué bueno que pudo enrumbar de nuevo su pensar, su creer, su actuar cuando tuvo un encuentro con Dios. Entonces, cuando lo que creemos o cuando lo que creo está desorientado, yo estoy desorientado, lo que pienso está desorientado, lo que hago está desorientado y termino mal. ¿Alguna vez usted, cuando niño, jugó a meterse en una rueda de esa que le daban vueltas? Y cuando uno salía de ahí, ¿cómo andaba? O se agarraba uno con los amigos así de la mano y comenzaba a dar vueltas. Y cuando uno se soltaba, uno quería caminar derecho y no podía. ¿Sí o no? Y uno sentía que el mundo le daba vueltas. Y quedaba uno desorientado. Nunca se dio un totazo así en la cabeza que quedó uno así: yo no sé si voy o vengo. ¿Ah? O sea, hay cosas en la vida que nos desorientan. Fíjense que los malvados para robar usan unos productos químicos llamados, ¿cómo es? La ¿cómo es? Burundanga. Se la ponen a olfatear y la persona queda desorientada. Algunos ni recobran la noción del tiempo. Pues el diablo es experto en querernos desorientar. Nuestros primeros padres estaban muy bien en el paraíso, hasta que Satanás desorientó los sentidos de Eva. Y Adán se identificó con Eva, y a partir de ahí quedamos todos perdidos. Pero sabe que a veces nosotros, por alguna razón, o lo digo en mi caso, por eso el tema lo he titulado "Cuando mi creer está desorientado". A veces pienso que tengo la razón, y por alguna causa, llámese orgullo, alguna fuerza, llámese orgullo, llámese terquedad, llámese prepotencia, insisto en defender mi posición, insisto en defender mi creencia, y hasta busco versículos bíblicos para acuñar lo que creo, y resulta que no estoy de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero qué bonito el ejemplo de Juan. Juan era un hombre que estaba bien ubicado, que estaba bien orientado. Le preguntaron reiteradas veces: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres el profeta? ¿Qué dijo? No soy el profeta. ¿Eres Elías? Aunque el Señor dijo que Elías ya había venido, que era Juan, pero él no se sentía Elías. Él dijo: no soy Elías. ¿Eres el Mesías? No soy el Mesías. Entonces se autodefine como una voz: soy solo la voz. ¿Y qué es una voz? ¿Qué color tiene? ¿Qué dimensión tiene?
Es un sonido que trae el viento y se lo lleva, mostrando con eso lo efímero de su vida. Pero alguien registró diciendo: Juan no hizo ningún milagro. Pero dijo algo más, ¿verdad? Juan no hizo ni un solo milagro, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Oiga, eso es grande. Y luego viene el Señor Jesucristo y dice que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan. Imagínense. Pero en el reino de los cielos el más pequeño, el más humilde, mayor es que Juan. Sin embargo, llega un momento en que los sentidos de Juan fueron desorientados cuando estaba en la cárcel. Con todo que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que él presentó al Señor en Juan 1:29, él presenta al Señor y dice: mire, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo: este es el que yo decía que antes de mí. Y luego lo bautizó, y la señal del Espíritu, que oyó la voz, tuvo pruebas, pero cuando estuvo en la cárcel se desorientó, al punto que mandó a preguntarle: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso nos muestra lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos, y que en cualquier momento también podemos flaquear. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno que cuando nos podamos sentir desorientados nos detengamos. Viene a mi mente, alguna vez estaba en Magangué de pastor, y creo que estaba con los niños, estaban pequeños, y me habían llevado un pollito criollo y lo guisé. Tenía ganas de comer arroz con pollo guisado. Lo guisé, que quedó so blanditico. Así que comimos, yo me senté por allá en el fondo del patio, hubo una mecedora, y cuando hice para pararme sentí que la puerta se me fue lejos, y después otra vez se me vino. Y oye, ¿qué está pasando aquí? Nunca había sentido eso del colesterol, nunca. Oiga, y esa vez la puerta me la movían para allá y me la movían para acá, y yo me tuve que agarrar de la mecedora y quedarme un rato ahí. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Hermano, cuando usted sale que la esposa le mueve la cama, usted no queda desorientado. En la noche no se da un totazo así con la esquina de yo pensé que eso me pasaba, era nomás a mí. Hay cosas que nos desubican, nos desorientan, pero debemos estar constantemente revisando nuestra forma de creer, porque es que el que creyere, y ese creyere no es un creer histórico que creí una vez, tengo que seguir creyendo todos los días, porque el que creyere y perseverare, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mire que en Lucas capítulo 12 había un hombre que se había ocupado de trabajar. Trabajó fuerte, se proyectó, y eso que se proyectó conseguirlo, consiguió. Llegó a surgir y fue un hombre rico. Lucas 12:15, Evangelio del doctor Lucas capítulo 12 versículo 15. En la tele, me hace el favor. Y él creía que estaba bien. Lucas 12:15. Pero su creer estaba desorientado, y lo vamos a descubrir. Lucas 12:15. En la NTLA, me hace el favor. Ese es Juan. Me quedé desorientado yo. Ahora sí. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. O sea, ellos iban orientados a la felicidad, al bienestar, pero el Señor les dice: no siempre ese es el camino correcto. Vamos a seguir leyendo. Y enseguida Jesús le puso este ejemplo. La tierra de un hombre muy rico había dado una gran cosecha. Era tan
tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé. Mire que está reorientando los pensamientos, está proyectándose. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y los mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré. Ahí no hay nadie más. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios, que no fue tenido en cuenta, que no fue consultado, lo estaba dejando, porque él creía que ese era el camino correcto. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Y el 21. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son. ¿Cómo le parece a usted ese creer? Desde el punto de vista humano se proyectó y parece un punto de vista responsable. He trabajado mucho, tengo derecho a ser feliz. Pero cuando mi creer no tiene en cuenta a Dios, ya me desoriento. Porque Él es el que aprueba mis caminos. Puede que el camino para mí parezca correcto, pero Dios dice, te espera la muerte. Este hombre se proyectó, se orientó, pero en su proyecto de vida nunca pensó que iba a morir. Coincidencialmente hoy día muchas veces vivimos el evangelio de cualquier manera, como si nunca nos fuera a alcanzar la muerte, sin preguntarnos, el día que la muerte me alcance, ¿estaré listo? ¿Habré vivido como le agrada a Dios? ¿Le habré obedecido como a Él le gusta? ¿O he hecho la del necio? Porque es Dios quien lo llama necio, lo llama tonto. ¿Y cuál fue su tontería? ¿Trabajar? ¿Cuál fue su tontería? ¿Amontonar riqueza? No, el Salmo 14 nos responde. Nos dice que el necio y el tonto es el que no tiene en cuenta a Dios. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no lo tiene en cuenta y por eso hace. O sea, cuando mi creer, aunque me esté yendo bien, aunque mis graneros y mis almacenes y mis negocios y mi economía vaya flotando, es posible que esa prosperidad no venga de Dios. Porque las riquezas también tienen otra entrada, ¿vio? Mire que al mismo Señor Jesucristo le mostraron todos los reinos del mundo y le dijeron, todo esto te daré. Y muchos piensan que adorar al diablo es ir a la iglesia satánica y arrodillarse delante del que tiene los cachos. No, adorar a Satanás es igual a desobedecer a Dios. Todo el que no obedece a Dios está obedeciendo al otro. Entonces yo me pregunto, cuando mi creer está desorientado, ¿a dónde voy a conducir a mi familia? Si voy para Sincelejo y agarro para acá, para Magangué, ¿será que llegaré? Es muy posible que en mi creer, en mi entender y en mi saber, piense que no necesito de nadie. Que no me llamen, que no me visiten, que no me saluden, que no me nombren, que no me usen. Creo que puedo vivir solo y que estoy bien y que no me falta nada. Pero ese creer delante de Dios, ¿cómo es visto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, 14. En la misma TLA. Apocalipsis 3, 14 al 22, para los que anotan. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, yo soy el amén, o sea, el que tiene la última palabra, y me llamo así porque enseño
la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. 15. Vamos a ver qué va a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo. O sea, una obediencia parcial. Y Dios sabe cuando es parcial, pero Él quiere que sea total. Sé que no me obedece del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente. ¿Mejor para quién? ¿Para Dios o para uno? ¿Qué gana Dios con mi obediencia? ¿Y qué pierde Dios con mi desobediencia? Dios sigue siendo Dios, conmigo o sin mí. Entonces, mejor es para uno. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Mire cómo simplifica Dios las cosas. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Reina Valera dice, te vomitaré. 17. Pues tú dices, o tú crees, que eres rico, que te ha ido muy bien, que no necesitas nada, no necesitas de nada. Un momentico. Pero no te das cuenta que eres un pobre ciego. Claro, el ciego que va a ver. Pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Pero en mi creer puedo estar pensando que estoy bien vestido, elegantemente. ¿Y cómo me ve Dios? Entonces, ¿cómo está ese creer? Puede que delante de ustedes todo bien y delante de Dios. 18. Por eso te aconsejo, aquí está Dios brindándole la oportunidad de enderezar un creer torcido, de reorientar los pasos. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Hermano, yo puedo contarle de muchos personajes que en su creer pensaban que estaban bien, pero terminaron fracasados. ¿Se acuerda del rey aquel grande que salió a la terraza de su palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí para mi gloria? Y al momento lo mandaron a comer pasto con los bueyes por 7 años para que respete. ¿Y cuando enderezó su creer? Tuvo oportunidad de enderezar su creer. Dice que cuando levantó la mirada a los cielos y dio gloria y reconoció que Dios tiene poder y autoridad sobre el reino de los hombres, entonces le fue devuelta la razón. Para los que anotan, eso es Daniel capítulo 4, versículo 28 al 37. ¿Oyó? Daniel capítulo 4. Dice el versículo 35. Le voy a leer los 3 últimos versículos. Daniel 4, 35. Le voy a leer en la misma telea. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo, con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. ¿Por qué ahora más poderoso? Versículo 37. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es el único que no se desorienta. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo,
rey Nabucodonosor. O sea, cuando dice, lo digo yo que lo viví. Amén, hermanos. Entonces, cuando mi creer está desorientado, puede que los planes estratégicos del saber humano me digan como los profetas del rey aquel que le decían, sí, vas a tener victoria, ves. Puede que las formas de medir, las estadísticas de la ciencia y del saber humano me digan que voy a tener éxito. Pero recordemos al rey Asaf. ¿Hay algún profeta de Dios por quien consultemos a él si debemos ir a la batalla o no? Pero el rey dijo, no, es que aquí hay un profeta que yo lo odio, lo aborrezco. Y resulta que el profeta aborrecido es el que tenía el mensaje verdadero. Sí lo ha leído, ¿verdad? Eso he venido pensando hoy de mí y le traigo este pensamiento. No me he metido con usted. Espero que usted esté bien orientado en su creer. Pero si hay algo sería bueno revisar, ¿no? Sí, porque prefiero hablar de mí, no, que me la tiró todo hoy también. No. Yo soy tan humano y me puedo perder como usted. Pero Dios me brinda cada día la oportunidad de enderezar los pasos. El salmista Asaf nos dice que en un encuentro con Dios entendió cómo terminaban aquellos y cómo terminan los hijos de Dios. Nabucodonosor, un rey inconverso, cuando reconoció la grandeza y la majestad del rey del universo, Dios le restauró. Pero estuvo el rey Herodes, quiero finalizar con eso, y se lo dejo de tarea. El rey Herodes un día se puso a contentar a los de una región de su reino, y estos que eran más malos que... Cuando el rey Herodes se puso la ropa real y dio un discurso, lo aplaudieron. Oh, Herodes, tú hablas como un dios. Y lo aplaudieron y Herodes se la creyó. ¿Y sabe qué le pasó? Un ángel de Dios lo hirió y se lo comieron los gusanos vivos, porque no le dio la gloria a Dios. Colóquese de pie. 27 minuticos está bien de meditación. ¿Por qué perece de hambre habiendo pan, y desfallece de sed si agua hay, si agua